Brian lleva años diciendo que es escritor, pero cuanto más mira su carrera, más difícil es encontrar la parte donde escribe algo bueno. Novelas que nadie compra, plagios, obras robadas, guiones destruidos y éxitos que consigue solamente cuando deja de esforzarse. Así que hoy vamos a repasar las veces en que Brian intentó convertirse en un gran escritor y casi siempre consiguió exactamente lo contrario. En el episodio 6 de la temporada 9, Brian escribe un bestseller y todo arranca con su carrera literaria entrando oficialmente en terapia intensiva. Te devolvemos las copias sin vender de más rápido que la velocidad del amor. El libro que nadie quiso comprar y para protegerlas durante el envío usan papel triturado hecho con sus propios ejemplares. Mira Brian, ni la editorial te respeta. Tu novela pasó de literatura a telgopor ecológico. Destrozado anuncia que deja de escribir. Por suerte Brian mantiene sus decisiones con la misma firmeza que Peter mantiene una dieta. En cuanto ve que un libro de autoayuda medio pelo se convierte en éxito, asegura que él podría hacer algo así en una noche. Y acá por primera vez tiene razón. Brian escribe Wish It, Want It, Do It. Un libro que básicamente le dice al lector que anote sus sueños en páginas vacías. Tremendo negocio. Usa las siguientes hojas en blanco para escribir todos tus sueños y deseos. Brian finalmente descubre que la mejor forma de ser un buen escritor es no escribir un carajo. Stewie manda el libro a una editorial por joder y contra toda lógica se convierte en un fenómeno. Y ahí aparece el Brian que todos conocemos. El chabón que 5 minutos antes despreciaba la autoayuda, ahora camina como si hubiera descubierto la cura del cáncer. Stewie le organiza entrevistas, presentaciones y apariciones públicas, mientras Brian empieza a tratarlo como un empleado de delivery que llegó tarde. El problema llega cuando aparece en el programa de Bill Maher y se cruza con gente que realmente leyó esa porquería. Ahí se le termina el chamullo rapidísimo. Lo acorralan hasta que admite que ni siquiera cree lo que escribió y que solamente quería vender. Solo quería escribir algo que se vendiera. También creo que es basura. Brian pasa años intentando demostrar que es un gran escritor y consigue el éxito recién cuando escribe el peor libro de su vida. Y obviamente, en vez de preocuparse, se agranda, porque ser un fraude ya era bastante grave. Pero ser Brian y encima tener fama es darle un lanzallamas a un mono. En el episodio 2 de la temporada 6, Brian finalmente avanza con su gran sueño de convertirse en escritor. Bueno, avanza es una forma bastante generosa de decirlo, pero después de años laburando en su novela, lo único que logra terminar es el título. Más veloz que la velocidad del amor. Lois empieza a reír apenas lo escucha. Y vos pensás, bueno, capaz el título es medio pedorro, pero la historia debe estar buena. Es la historia de un chico que debe rescatar a su padre, un piloto prisionero de un país islámico extremista. Lois lo mira y le dice que eso es Iron Eagle. Brian intenta defenderse preguntando si es una película nueva. No, maestro, es una película de los 80. Hasta acá, papelón, pero todavía puede remontarla. Entonces agrega que en su historia, el chico junta a un grupo de viejos pilotos de la Segunda Guerra Mundial para rescatar al padre. Y resulta que eso es una de las secuelas. Dale, Brian, ni siquiera copiaste una sola película. Te afanaste la franquicia completa. Lo mejor es que el tipo todavía intenta salvar la idea, explicando que en su versión, uno de los pilotos es japonés. Ah, bueno, discúlpame. Tenemos a Shakespeare ladrando en el living y no nos habíamos dado cuenta. Esta escena muestra perfectamente el problema de Brian como escritor. El chabón lleva años hablando de su novela, haciéndose el intelectual y mirando al resto de la familia como si fueran unos monos. Pero cuando finalmente cuenta de qué se trata su obra maestra, resulta que escribió una película que ya existe. Y ni siquiera una película que vio ayer y se le mezcló en la cabeza. Brian viene dedicándole años a esto. ¡Años! Lois se va llorando de la risa, mientras Brian queda tratando de explicar por qué su plagio en realidad es totalmente distinto. Y así conocemos oficialmente Faster Than the Speed of Love, la novela más importante de la carrera de Brian y aparentemente también la menos original. En el episodio 12 de la temporada 17, Brian entra en una crisis porque empieza a pensar qué va a quedar de él cuando se muera. Una pregunta bastante válida, aunque en su caso la respuesta es fácil. Unas cuantas botellas vacías y cajas enteras de libros sin vender. Algún día me iré y será como si no hubiera estado aquí nunca. Como siempre, Brian decide que su vida merece ser documentada. El chabón vive gratis en la casa de Peter. Pasa medio día tomando y el otro medio buscando gente que le diga que es inteligente. Pero igual siente que las futuras generaciones necesitan conocer su historia. Stewie se ofrece a ayudarlo con su autobiografía. Y como sentarse a escuchar a Brian hablar de sí mismo debe ser peor que una extracción de muelas sin anestesia, construye un robot idéntico a él que registra sus recuerdos, personalidad y costumbres. ¡Hola, idiota! En teoría es una biografía viviente. En la práctica es Brian con pilas. Al principio Brian está encantado porque finalmente encuentra a alguien capaz de hablar de él durante horas sin querer pegarse un tiro. Incluso usa al robot para revisar un nuevo guión y pedirle opiniones. ¿Y qué piensas? Creo que es genial, no tengo comentarios. El problema es que el robot piensa exactamente como él. Así que Brian termina recibiendo comentarios de Brian sobre el trabajo de Brian. Una mesa redonda infernal. La cosa se pone todavía mejor cuando el robot empieza a validar todas sus ideas, incluida la más
más importante, que Faster Than the Speed of Love es una obra hermosa. Claro que sí, maestro. Creaste una maquinita de millones de dólares para encontrar al único ser del planeta que disfruta tu novela, vos mismo. Al final Stewie le revela la verdadera razón de todo el experimento. Enseñarte que lo último que necesitas es un recuento detallado de quién eres y de lo que haces. Brian quería escribir su autobiografía, así que decidió demostrarle que nadie tiene ganas de leerla. Durísimo. Y lo peor es que funciona. Brian descubre que su biografía viviente es exactamente como él, pretenciosa, insoportable y convencida de que mover los márgenes de un documento cuenta como escribir. Por primera vez, Brian puede verse desde afuera, y resulta que tampoco se aguanta. En el episodio 8 de la temporada 8, Brian recibe una noticia que viene esperando desde que aprendió a sostener una copa de martini. Alguien dice que su novela es buena. Decidieron leer y discutir mi libro más rápido que la velocidad del amor. Una organización de Rhode Island quiere dedicarle una reunión a Faster Than the Speed of Love y encima darle su premio más importante. Brian se infla al instante. Mira qué poquito necesitaba el chabón. Años de fracasos, 0 ventas, críticas espantosas. Pero aparece un grupo de desconocidos diciendo que les gustó el libro y Brian ya camina como si estuviera esperando el Nobel. Louis se sorprende bastante con la noticia, y con razón. Estamos hablando de una novela que anteriormente no había vendido ni una sola copia, ni la compró Peter por accidente. Pero Brian no tiene tiempo para sospechar. Ya está demasiado ocupado sintiéndose superior a todos. Entonces llega a la ceremonia y descubre el pequeño detalle que se olvidó de investigar. La organización está formada por personas con discapacidad intelectual. ¡Oye, Brian! ¡Huele mi dedo! Yo lo huelo desde aquí. Y justamente premiaron su libro porque su estilo extremadamente simple les resulta fácil de entender. ¡Qué momento! Brian pasó años queriendo ser reconocido como un escritor y encima le entregan un premio hecho a mano. Acá Brian podría hacer algo digno, agradecer y disfrutar el reconocimiento. Pero estamos hablando de Brian. Para él cualquier elogio solamente sirve si puede usarlo para sentirse mejor que los demás. El capítulo deja clarísimo lo desesperado que está por conseguir validación como escritor. Ni siquiera investiga quién lo premia. Escucha excelencia literaria y sale disparado. Después de todo, Faster Than the Speed of Love por fin encuentra lectores que lo entiendan. El problema para Brian es descubrir por qué. En el episodio 10 de la temporada 11, Brian finalmente consigue algo rarísimo en su carrera como escritor. Éxito de verdad. Escribe una obra llamada A Passing Fancy. La estrena en Quahog y a la gente le encanta. Listo. Después de años de novelas que nadie compra y discursos intelectuales que nadie pidió, el chabón puede decir que escribió algo bueno. Y obviamente tarda 5 minutos en convertirse en un pelotudo insoportable. Todas las alabanzas son para el escritor Brian Griffin por su graciosa y profunda mirada a las relaciones modernas. Brian empieza a inflarse como si fuera el nuevo Shakespeare, hasta que Stewie le pide que lea una obra que escribió él. Brian acepta con esa actitud de dale bebé, mostrale tu dibujito al adulto. Después la lee y se le borra la sonrisa. La obra de Stewie es muchísimo mejor. Acá Brian podría alegrarse por su mejor amigo, ayudarlo a compartir su experiencia, pero eso implicaría ser una persona medianamente sana. Así que en cambio le dice que el texto no es tan bueno e intenta bajarle las expectativas. Como tu amigo, quieres que sea honesto, ¿verdad? Claro. No es bueno. Dale, Brian, te ganó un bebé. Y no cualquier bebé. Uno que construyó máquinas del tiempo y armas nucleares. Capaz la derrota era bastante previsible. El problema es que Brian sabe perfectamente que la obra es excelente. Tanto que intenta destruir la única copia y la entierra en el patio. Stewie la encuentra y lo hace pelota, explicándole que su obra está llena de juegos de palabras pedorros, chistes robados y hasta una línea sacada de Seinfeld. Así como que la tuya era un remedo mediocre de ideas trilladas y probadas hasta el cansancio. Después en Nueva York, Brian se cruza con dramaturgos importantes que ya vieron su obra y la consideran una de las peores cosas que leyeron. Solemos ir al peor teatro regional que encontramos y nos morimos de risa. Hermoso. Brian consigue por fin un éxito como escritor y descubre que incluso en su mejor momento hay alguien muchísimo más talentoso viviendo en su propia casa. Y ese alguien todavía usa pañales. En el episodio 2 de la temporada 22, Brian encuentra una nueva forma de convertirse en escritor exitoso. Bueno, te contaría sobre uno de mis casos de asesinato, pero al parecer soy muy mal narrador. Aprovecharse de una persona asesinada. Progreso. Todo empieza cuando Joe cuenta algunas historias de casos policiales y Brian, a diferencia del resto, queda fascinado. Entonces se da cuenta de que el true crime está de moda y propone escribir una novela basada en uno de los asesinatos sin resolver que Joe tiene archivados. Mirá qué rápido apareció la sensibilidad artística cuando dio plata. Brian empieza a trabajar sobre el caso y como los hechos reales aparentemente no son lo suficientemente interesantes para su enorme talento, empieza a tomarse algunas libertades creativas. Nunca antes alguien en Beverly
Beverly Hills había sido estrangulada con su propia falda de animadora. Claro, porque si una persona murió de verdad, lo mínimo que merece es que Brian le acomode el asesinato para que venda mejor. El problema es que el caso no tiene resolución. Y una novela policial sin asesino es complicada. Incluso para un tipo que escribió un libro donde cada oración arranca con "y entonces". Así que Brian y Joe deciden investigar por su cuenta. ¿Nos pondremos sombreros de Sherlock Holmes y resolveremos el asesinato nosotros? Hablan con la familia de la víctima, no consiguen demasiado, y por accidente encuentran la llave de un depósito. Cuando llegan al lugar buscando respuestas, aparecen varios podcasters de True Crime que quieren exactamente lo mismo, resolver el asesinato para quedarse con la historia. Y ahí, entre gente peleándose por ver quién monetiza primero una tragedia ajena, hasta Brian empieza a sentirse incómodo. Mira lo bajo que hay que caer para que Brian diga, che, capaz esto no está bien. Joe se da cuenta de que usar un asesinato real para hacer plata los convierte en lo mismo que esos buitres, y decide abandonar el libro. Creo que es hora de que dejemos de escribir este libro. Brian acepta, pero se queda con algo mucho más importante. Joe le dice que cree en su escritura. Y para un tipo que lleva décadas buscando validación, eso debe haber valido más que resolver el asesinato. En el episodio 7 de la temporada 4, la carrera literaria de Brian todavía está en esa etapa hermosa donde él dice que es escritor. Pero escribir, lo que se dice escribir, mucho no aparece. Brian termina participando en The Bachelorette. ¡Felicidades, Brian! Vas a concursar en La Soltera. Casi de casualidad. En realidad se mete por la comida y los martinis gratis, porque para eso sí tiene disciplina. Pero durante todo este quilombo, Stewie aprovecha para recordarle un pequeño detalle: la novela. ¿Cómo vas con la novela que escribes? Esa novela que Brian viene escribiendo hace 3 años. 3 años. Stewie empieza a preguntarle cómo va, si ya tiene muchas páginas, si algunos amigos se vuelven enemigos, si algunos enemigos se vuelven amigos, y si al final el protagonista termina enriquecido por la experiencia. Cada pregunta sale con una voz más aguda, y Brian se empieza a romper por dentro. La escena es buenísima, porque Stewie ni siquiera necesita insultarlo, solamente pregunta por el libro. Eso alcanza. Para Brian, hablar de su carrera como escritor es como preguntarle a un tipo desempleado cómo viene LinkedIn. Mientras tanto, el chabón está en un reality buscando novia y tomando alcohol gratis. Pero supuestamente el gran proyecto de su vida sigue avanzando en algún lugar invisible. Claro, Brian. Seguro el manuscrito está por ahí, junto con las ganas de laburar de Peter. Este es uno de los primeros grandes chistes sobre Brian como escritor. Todavía no sabemos casi nada de su novela, pero ya sabemos que lleva años hablando de ella sin terminarla. Y Stewie entiende perfectamente dónde pegar. Porque a Brian le puedes decir que es un alcohólico, pretencioso o un perro mantenido. Y capaz te discute. Pero preguntarle cuánto avanzó con el libro, ahí sí lo destruís. En el episodio 16 de la temporada 21, Brian finalmente hace algo que parecía imposible. Termina otro libro. Muchas gracias por estar aquí para celebrar la publicación de mi libro. Sí, el mismo Brian que durante años necesitó 3 temporadas para avanzar 2 páginas, ahora parece completamente renovado. Deja el alcohol y publica su autobiografía. Mira vos, capaz el verdadero problema era que escribía borracho. ¿Quién lo hubiera pensado? Brian organiza una presentación, lee su obra frente a todo el mundo y, contra todo pronóstico, la noche sale bastante bien. Incluso Stewie está presente y Brian se lo agradece regalándole una copia firmada con una dedicatoria especial. Como sea, significa mucho para mí que estés aquí, así que gracias otra vez. Un gesto sincero, rarísimo en esta familia. El problema aparece después, cuando Brian encuentra esa misma copia tirada en una pequeña biblioteca del bar. Y ahí se le parte el alma. Stewie niega todo. Y hasta promete investigar quién fue el monstruo que abandonó semejante tesoro literario. Pero Brian consigue una grabación de la cámara y descubre la verdad. Fue Stewie. Brian lo enfrenta completamente destruido. Y esta vez, para variar, tiene bastante razón. Porque Stewie ni siquiera leyó la dedicatoria, donde Brian le decía que era su mejor amigo, su inspiración y la única persona que realmente lo entendía. Igual Brian sigue siendo Brian. Así que procesa el dolor de la forma más dramática posible. Anuncia que abandona la escritura para siempre. Lo siento, no quiero interrumpir, solo quiero tirar mi laptop y no volver a escribir nunca más. Otra vez, el tipo renuncia a escribir más seguido de lo que escribe. Entonces Stu y Chris intentan levantarle el ánimo comprando suficientes copias para meter el libro en la lista de bestsellers. El plan fracasa y Brian se entera, lo que empeora todavía más todo. ¿Quién usó mi cuenta de Amazon para pedir 3 copias del libro de Brian? Al final, Stewie consigue arreglar la relación admitiendo que estaba celoso, porque Brian se propuso hacer algo y realmente lo terminó. Y esa es la parte más rara de todo el capítulo. Brian publica un libro de verdad, la gente va a escucharlo y hasta Stewie termina reconociendo el esfuerzo. Duró décadas, pero al final pasó. Brian terminó algo. En el episodio 10 de la temporada 6 nos muestran uno de esos rarísimos momentos en los que la escritura de Brian parece servir para algo más que trabar una puerta. Mi ensayo ganó
ganó el primer lugar en el concurso de nuevos escritores de Nueva Inglaterra. Me premiarán en una ceremonia en Martha's Vineyard. El chabón gana un concurso de escritores con un ensayo y lo invitan a recibir un premio en Martha's Vineyard. O sea, por una vez alguien leyó algo suyo y no pidió que le devolvieran los minutos de vida. Como Peter y Lois están pasando por una crisis matrimonial, Brian los invita al viaje. Tremenda idea. Llevar a la mujer de la que estás enamorado y al marido que la descuida a una isla romántica. ¿Qué podría salir mal? Peter se la pasa tomando y ni siquiera llega a tiempo a la ceremonia. Hola, me perdí el gremio de Byron. Mientras Brian aprovecha para leer su ensayo frente a todos. Y ahí se empieza a notar que el texto está inspirado en Lois, pero inspirado en serio. Tan en serio que cualquier persona con 2 neuronas se da cuenta de que el perro le está declarando el amor a la esposa de su mejor amigo. Brian después le confiesa a Lois que escribió el ensayo pensando en ella. Y como siempre que el chabón recibe medio centímetro de atención femenina, interpreta cualquier cosa. Intenta besarla y todo se va al carajo. Peter se entera. Brian quiso propasarse conmigo. ¿Lo tiene más grande? Los dos terminan peleándose y Brian queda expuesto otra vez como un tipo capaz de convertir hasta un premio literario en un problema personal. Pero lo mejor llega al final, porque esa escritura tan profunda, tan sincera y tan salida del corazón resulta que tampoco era completamente suya. Brian admite que gran parte del discurso lo sacó de Summer of 42. Dale, maestro, ganaste un premio con una declaración de amor a la mujer de tu amigo y encima choreaste parte del material. Brian puede escribir sobre sus sentimientos. El tema es que aparentemente también necesita que otro los escriba primero. En el episodio 15 de la temporada 8, Brian encuentra un viejo guión que había escrito llamado What I Learned on Jefferson Street y pasa algo rarísimo. Lois lo lee y le gusta de verdad. Brian, tu libreto me pareció encantador. No por lástima, tampoco porque está borracha. Le gusta posta. Brian queda sorprendido. Y Lois usa los contactos de Carter para llevar el guión a CBS. Y contra todo pronóstico, el canal acepta hacer un piloto. Mira vos, Brian. Capaz entre tanta novela invendible había una idea decente escondida en un cajón. El problema es que una vez que la televisión mete mano, el proyecto empieza a cambiar más rápido que la personalidad de Brian cuando aparece una mina linda. Primero llega James Woods. Después cambian personajes, tono, situaciones y básicamente todo lo que hacía que el guión fuera de Brian. La obra dramática que había escrito termina convertida en una sitcom llamada Class Holes. Mira qué lindo. Brian ve cómo su proyecto se transforma en una porquería enfrente de sus ojos, pero sigue aguantando porque todavía quiere tener una serie al aire. Y acá aparece uno de sus grandes problemas como escritor. Habla muchísimo de integridad artística hasta que alguien le ofrece fama. Ahí la integridad se toma el palo. Recibí un email de los jefes del estudio. Quieren firmar Universidiotas por 22 episodios. Cuando finalmente ve el resultado, entiende que ya no queda casi nada de su idea original. El show es tan malo que Brian decide alejarse. Y por una vez hace algo digno. El tipo que se pasó años desesperado por ser publicado, consigue entrar en CBS y termina renunciando porque le destruyeron la obra. Igual tampoco nos pongamos sentimentales. Su gran guión incluía una línea sobre un elemento químico llamado cadmium. Así que capaz el canal no arruinó una obra maestra. Capaz solamente agarró algo malo y consiguió empeorarlo. En el episodio 19 de la temporada 23, Brian se mete en una pelea contra la censura de libros. Y por una combinación espectacular de ego y mala suerte, termina consiguiendo algo que llevaba décadas buscando. Gente interesada en Faster Than the Speed of Love. Todo arranca cuando descubre que Lois forma parte de un grupo de madres que modifica libros infantiles para sacar cualquier cosa que pueda ofender a alguien. El señor y la señora Bucket tienen un niño pequeño llamado Charlie, que por cierto es trans. Brian se indigna y empieza a protestar. Hasta acá bastante lógico. El problema aparece cuando un tipo de los medios escucha su discurso y le ofrece exposición. Brian acepta encantado. Pequeño detalle, el tipo trabaja para Fox News. Y ahí el mensaje de Brian empieza a ser retorcido hasta convertirlo en algo completamente distinto. Me gustaría hablar de libros. Y de cómo la mafia de las mentes woke quieren que los cambies porque los autores son blancos. Pero como resultado de la entrevista, su novela vuelve a las librerías y empieza a venderse entre sectores de derecha. Mira qué lindo, Brian. Finalmente encontraste tu público. El chabón que 5 minutos antes estaba horrorizado, empieza a aflojar bastante rápido cuando ve que ahora su libro vende. Porque las convicciones de Brian son firmes hasta que aparece una buena oportunidad para sentirse importante. Entonces acepta hacer una lectura en una conferencia conservadora, convencido de que está llevando su arte a nuevas audiencias. Y ahí ocurre el milagro. Llegan también manifestantes del otro lado, y los dos grupos, que no coinciden en absolutamente nada, terminan leyendo el libro. Por fin se ponen de acuerdo. Es una porquería. La escena de sexo usa repetidamente la palabra pechugas. Hay un mapa al principio que no sirve. Descubren que hay un mapa al principio que después no sirve para nada, y que prácticamente todas las frases arrancan igual. Así que conservadores y progresistas llegan a una solución común. Capaz no hay que prohibir todos los libros, solamente el de Brian. Después de años queriendo unir a la gente con su escritura,
logra, Brian finalmente lo consigue. Todos lo odian por igual. En el episodio 12 de la temporada 7, Brian consigue finalmente lo que llevaba años esperando: publicar Faster Than the Speed of Love. El pequeño detalle es que para lograrlo tiene que vender absolutamente todo lo que dice defender. Brian arranca el capítulo haciendo campaña para legalizar la marihuana. Ya basta de la explotación del gobierno bajo el disfraz de la moral. Se toma el tema en serio, convence a todo cuajo y hasta logra que cambien la ley. Mira vos, por una vez, Brian hace algo que realmente mueve a la gente y no necesita mencionar que leyó un libro francés para sentirse importante. El problema es que Carter empieza a perder plata, porque la marihuana reemplaza productos de la industria maderera. Gracias a la estúpida cruzada de la marihuana de tu perro, la gente usa su fibra para todo. Entonces intenta lanzar una campaña en contra, pero no le funciona, porque Brian está demasiado convencido de su causa, hasta que Carter encuentra el precio exacto de sus principios: publicar la novela. Ahí Brian empieza a transpirar. Carter le ofrece imprimir Faster Than the Speed of Love, Es tu novela, Brian. Más rápido que la velocidad del amor. distribuirla y hasta ponerle una calcomanía del club de lectura de Oprah. Básicamente le pone enfrente todo lo que Brian soñó durante años. Y el gran intelectual revolucionario se entrega más rápido que político con carpeta. Brian abandona su propia campaña, canta en contra de la marihuana y ayuda a que vuelva a ser ilegal. Todo por el libro. Pero bueno, capaz valía la pena. Después de tantos años, por fin la novela llega a las librerías. Y no vende una sola copia. Ni una. Además, los críticos la hacen mierda. Un escritor local ha impuesto una marca para la novela peor vendida de todos los tiempos. Hermoso. Brian traiciona sus convicciones, arruina la causa que él mismo empezó y se vende por completo para descubrir que nadie quería leer su novela de todas formas. El tipo estuvo años diciendo que el mundo no entendía su talento. Finalmente, el mundo tuvo la oportunidad y decidió que no, que estaba perfecto sin entenderlo. En el episodio 11 de la temporada 12, nos recuerda que el chabón puede transformar cualquier relación humana en una oportunidad para su carrera. Brian descubre que Dylan, el hijo que abandonó durante años con la tranquilidad de quien deja una suscripción al gimnasio, ahora protagoniza una serie de televisión. Con adolescentes locales y la futura estrella irlandesa, Dylan Flanagan. Y de golpe se produce un milagro. Brian siente unas ganas tremendas de reconectar con él. ¡Qué casualidad! Justo ahora que el pibe tiene contactos. Brian empieza a pasar tiempo con Dylan y consigue meterse en la sala de guionistas de la serie. ¿Y qué mejor forma de conectarnos que trabajar juntos todos los días? Bueno, creo que puedo hablar con ellos. Ahí llega convencido de que su experiencia escribiendo una novela que no vendió una sola copia lo convierte en Aaron Sorkin. Empieza a tirar términos como stakes, twists y hasta inventa twistion. Dale, Brian, nadie sabe qué carajo estás diciendo. Lo peor es que el tipo se mueve con tanta seguridad que por momentos parece saber algo. Y esa es, posiblemente, su mayor habilidad como escritor. No escribir bien, sino conseguir que los demás duden unos segundos antes de darse cuenta. Brian empieza a modificar los guiones por su cuenta y mete diálogos existenciales donde claramente nadie los pidió. El showrunner finalmente se harta y lo echa. Estás despedido. ¿Espera qué? Lo siento, Brian, quedas fuera. Y ahí Brian descubre el pequeño precio de usar a su hijo para conseguir trabajo. Dylan se da cuenta de que su padre solamente se acercó porque podía ayudarlo profesionalmente. Muy bien, Brian quiso entrar a la televisión, perdió el puesto y también el respeto de su hijo. Pero bueno, seguro en el currículum queda mejor poner guionista despedido que padre ausente. En el episodio 4 de la temporada 7 está toda la familia viajando por el país mientras Stewie queda olvidado en casa. Y uno pensaría que Brian, el gran escritor, aprovecharía semejante experiencia para inspirarse. No, su mayor aporte literario ocurre kilómetros más tarde, cuando Stewie encuentra la novela que Brian lleva escribiendo desde hace años. Sí, Faster Than the Speed of Love. El libro, la leyenda, el objeto que ocupa más tiempo en la vida de Brian que cualquier trabajo real. Stewie decide ayudar con la edición y reemplaza cada uso de la palabra and por fart. Mira, honestamente, capaz que mejora. El problema aparece cuando intenta leer el resultado. Que con amor, gas sinceridad, gas coraje, ambos terminarían gafiendo juntos a casa. Y descubre que algunas frases ya no tienen sentido. Así que por lo menos confirmamos algo. Stewie revisó más páginas de la novela en una tarde que Brian durante años. Lo mejor de esta escena es que no necesita destruir el libro, quemarlo ni hacer una crítica literaria de 20 minutos. Solamente abre el archivo y empieza a jugar con él como si fuera un documento abandonado, porque básicamente lo es. Brian vive hablando de su novela como si estuviera trabajando en la próxima gran obra estadounidense, pero el manuscrito está tan desatendido que un bebé puede agarrarlo, editarlo y seguir con su día. Y nadie se da cuenta. Imagínate estar años escribiendo algo. Es que la mayor intervención editorial que recibe sea cambiar I por pedo. Bueno, Brian no tiene que imaginarlo. Al final la novela queda ahí, esperando que algún día alguien la termine, la publique o la use para algo útil. Stewie por lo menos consiguió que diera un poco de risa. Ya hizo más por el libro que su propio autor. En el episodio 18 de la temporada 15, tenemos a Brian intentando hacer algo que a esta altura debería venir con intervención judicial. Escribir otra vez. Sí, mientras Peter está ocupado convirtiéndose temporalmente en director de la escuela, Brian busca un poco de
paz porque está trabajando en un nuevo proyecto. ¿Y cuál es esa gran idea? Una secuela de El viejo y el mar. Sí, Brian mira uno de los libros más famosos de la literatura y piensa, esto necesita una segunda parte escrita por mí. ¡Qué confianza, maestro! El chabón no pudo vender su propia novela, pero aparentemente siente que está listo para agarrar a Hemingway y mejorarle el final. Brian intenta concentrarse, pero Joe está tocando la batería y el ruido le rompe las pelotas. Y la escena funciona perfectamente, porque Brian habla como si estuviera interrumpiéndose el nacimiento de una obra maestra. Tranquilo, muchachos. Brian podría crear una historia original, pero eso implicaría tener una idea. Es mucho más fácil agarrar un libro famoso y decir, bueno, ahora sigo yo. Hemingway pasó años desarrollando su estilo. Brian necesitó una tarde libre y una ventana cerrada. Por suerte, Joe empezó a tocar la batería. Capaz nos salvó a todos. El episodio 7 de la temporada 8 no trata principalmente sobre la carrera de Brian como escritor, pero Quagmire se encarga de resumirla mejor que cualquier crítico literario. Todo empieza porque Peter y los muchachos buscan reemplazar a Cleveland y conocen a Jerome. Brian, como suele pasar, termina cruzándose con Quagmire y Quagmire finalmente explota. ¡Qué pretencioso eres! Y te engañas pensando que eres un gran escritor aunque eres terrible. Lo agarra y empieza a enumerar todo lo que odia de él, que es falso, pretencioso, irresponsable y que vive convencido de ser mejor que los demás. Hasta que llega el punto que nos importa. Brian se cree un gran escritor, pero es malísimo. ¡Pum! Años de carrera literaria resumidos en una oración. Lo hermoso es que esta vez Brian ni siquiera tiene dónde esconderse. No hay editorial culpable, ningún productor arruinando su guión y ningún público que no entendió su obra. Quagmire directamente le dice lo que todos vienen pensando. Y duele más porque no se lo dice Stewie en chiste. Se lo dice un tipo que lo detesta. Porque el problema de Brian no es solamente que escriba mal, es que está convencido de que escribe bien. Y encima necesita que todos lo sepan. Esta escena termina convirtiéndose en uno de los golpes más fuertes a su ego. Porque Quagmire entiende perfectamente dónde pegar. Podría insultar al perro, podría insultar al alcohólico, pero no, le pega al escritor. Ahí sí Brian se queda sin palabras. Capaz ese fue su mejor texto. En el episodio 20 de la temporada 23, Brian sufre un problema bastante grave para alguien que vive diciendo que es escritor. No se le ocurre qué escribir. Bloqueo creativo. Aunque siendo Brian, capaz no es un bloqueo. Capaz que simplemente se terminó el material robable. Desesperado, convence a Stewie de usar la máquina del tiempo para visitar a grandes autores de la historia y pedirles consejo. ¿Qué tal si te llevo en la máquina del tiempo? Hablamos con algunos de los grandes y que ellos te ayuden con tu escritura. Aguanta, otros escritores salen a caminar o se toman un café. Brian necesita viajar siglos. Después de cruzarse con distintos autores, terminan encontrando a Mark Twain y deciden traerlo al presente para que Brian pueda aprender del maestro. Es una idea loca, pero ¿le gustaría ir a nuestra época y escribir conmigo? Planazo. El problema es que Twain descubre Internet y más específicamente descubre todo el contenido para adultos que tiene Internet. En cuestión de nada, uno de los escritores más importantes de la historia abandona completamente la literatura y se obsesiona con eso. En este mundo lo único que importa es la ley. Así que todos se sientan vivos. Mira, Brian, fuiste a buscar inspiración y terminaste arruinando a Mark Twain. Pero el verdadero golpe llega cuando Brian termina con uno de los manuscritos más famosos de Twain en sus manos, Las aventuras de Huckleberry Finn. ¿Y qué hace nuestro gran defensor del arte? Lo presenta como propio. Claro, después de años copiando películas, discursos y frases ajenas, Brian finalmente alcanza su forma definitiva: afanarle directamente un libro entero a un escritor muerto. El problema es que el manuscrito, leído fuera de su contexto histórico, genera bastante rechazo. Brian intenta defenderlo, pero ya es tarde. Todo el libro está lleno de privilegio blanco. Su gran oportunidad de convertirse en un autor legendario se va al carajo. Por lo menos esta vez podemos estar seguros de que el libro era bueno, porque Brian no escribió una sola palabra. El episodio 8 de la temporada 13 demuestra que para convencer a este chabón de hacer cualquier cosa, solamente hace falta elogiarle la novela. Meg necesita que alguien rinda el examen SAT por ella y decide manipular a Brian. De hecho, eres tan listo que pensé que serías la persona perfecta para presentar el examen por mí. Entonces le dice que siempre amó Faster Than the Speed of Love. Brian ya está dentro, pero Meg sabe que tiene que rematarlo, así que cita una línea del libro, de la página 1, y Brian queda fascinado. Mira qué baja está la bala. No hace falta terminar la novela, ni siquiera llegar a la página 2. Con demostrar que sobreviviste al primer párrafo, ya te ganaste su confianza. Meg sigue inflándole el ego y Brian acepta rendir el examen por ella. El resultado es desastroso. Saca un puntaje bajísimo. Sacaste 1000 de un posible 2400.
Es el peor resultado de mi clase. Y por primera vez, la familia empieza a preguntarse si el tipo que lleva años corrigiendo a todos, tomando vino y haciéndose el intelectual, es realmente alguien tan inteligente como cree. Porque Faster Than the Speed of Love siempre fue parte central del personaje que Brian construyó para sí mismo. Él no se considera solamente un perro que escribe, se considera un escritor culto, profundo y superior al resto. Entonces descubrir que capaz no es tan brillante le pega directo en el corazón de toda esa identidad. Peter, encantado, decide enseñarle las ventajas de ser un idiota. No te sientas mal, Brian. Ser estúpido es divertido. No te preocupas por nada, no tienes que escribir libros. Y Brian empieza a disfrutar tanto esa vida que Stewie termina intentando recuperar al Brian pretencioso de siempre. Imagínate lo insoportable que se pone, que prefiere devolverle la inteligencia. El chabón puede sospechar cualquier cosa, pero decirle que su libro es genial y te entrega la llave de la casa. En el episodio 15 de la temporada 4, Brian consigue un trabajo en The New Yorker, después de escribir una nota para el diario local. Para todo. Brian Griffin, en The New Yorker. El chabón debe haber entrado a la oficina caminando como si hubiera inventado las palabras. Y al principio parece que finalmente encontró su lugar. Está rodeado de escritores, intelectuales y gente pretenciosa. Básicamente un parque de diversiones para Brian. Hasta que descubren un pequeño detalle. Nunca terminó la universidad. Lo echan en el acto. El New Yorker no contrata a los de tu clase. Usted, señor, está despedido. Y ahí aparece Stewie para recordarle que, además de no tener título, lleva años trabajando en esa famosa novela que tampoco termina. Para recuperar su trabajo, Brian vuelve a Brown University y trata de terminar la carrera. Pero descubre que la imagen de intelectual brillante que vende hace años tiene un pequeño problema. Cuando tiene que demostrarlo de verdad, se caga todo. Empieza a quedarse atrás, copia en un examen y termina abandonando antes de la prueba final. Mi examen final es mañana y solo pasaré si hago trampa. Lois y Stewie prácticamente tienen que obligarlo a volver. Brian finalmente rinde sin hacer trampa y reprueba. Hermoso. Brian vive convencido de que pertenece a una élite cultural. Pero cada vez que alguien le pide resultados concretos, el personaje empieza a desarmarse. Brian tiene toda la estética del escritor. El pequeño detalle que le falta es hacer el trabajo. Bueno, el último que me quiere ir a dormir, loco. En el episodio 19 de la temporada 10, Brian encuentra una oportunidad de oro para promocionar su novela. Y por oportunidad de oro, me refiero a que el escritor que la gente realmente fue a ver no aparece. Perdonen todos, pero el señor Franzen nos informó que no va a venir. El público queda sin escritor y Brian inmediatamente detecta el hueco. Acá estoy yo. Bueno, él no lo dice exactamente así, pero la desesperación se siente desde cuajo. Brian intenta ofrecerse para ocupar el lugar y leer su propio trabajo. Después de todo, la gente fue a ver a un autor. Técnicamente, Brian se considera uno. Stewie corta la idea de raíz y hace bien, porque imagínate pagar una entrada para escuchar a un escritor reconocido y que de golpe aparezca un perro con Faster Than the Speed of Love abajo del brazo. Eso no es un reemplazo, es una estafa. La escena es cortita, pero dice muchísimo sobre Brian. El chabón nunca pierde una oportunidad para empujar su novela, incluso cuando nadie le preguntó por ella. No importa que el público haya ido a ver a otra persona, tampoco que el evento no tenga nada que ver con él. Hay un micrófono libre y Brian lo quiere. Bueno, Stewie termina frenándolo con un rociador de agua, como si estuviera educando una mascota que se sube al sillón. Y honestamente, probablemente sea la crítica literaria más efectiva que recibió en años. Y esas fueron algunas de las mejores pruebas de que Brian puede tener vino, bufanda, aire de intelectual y toda la actitud de escritor. Lo único que todavía le falta es escribir bien. Contame cuál fue su peor papelón literario. Suscríbete para más Padre de Familia. Y nos vemos la próxima, acá, en El Gordo Peter.